Shalom, bendiciones amados hermanos, el Eterno me los bendiga. Vamos hoy a tener un tema difícil de explicar, sencillo pero difícil, salvos por gracia. Y vamos a ver, porque en este tema hay mucha confusión, vamos a aclararlo con las mismas escrituras y bueno, les voy a hacer entender por medio de mi experiencia, por medio de lo que he estudiado, lo que es ser salvo por gracia. ¿Cuál es el problema? Que hoy hay un evangelio diluido, gratuito, que predica salvo por gracia, pero en un término como si fuera como un título y un permiso de pecar, como un libertinaje. Y yo he escuchado hermanos cristianos decir, no importa lo que yo haga, porque ya Él pagó mis pecados, pasados, presentes y futuros, y Él me perdonó y soy salvo por gracia, no tengo nada que hacer. Entonces, realmente se está viviendo un evangelio de pecado y una falta de temor y respeto a Elohim que sorprende las cosas que se están mirando. Y es porque no se ha entendido la gracia, evidentemente, porque el enemigo tampoco quiere que la entienda. Y se ha distorsionado todo el tema. Y se hacen libros, seminarios, estudios, se predica uno tras otra vez. Y pareciera como un lavado de cerebro. Un lavado de cerebro. Y usted ve que usted le habla a alguien de la Torá, de la ley, de la instrucción, del Shabbat. Yo soy salvo por gracia. Te saltas rápidamente. Y te pone a ti que tú caíste de la gracia, que ellos son los que están bien, que tú estás mal. Y bueno, entonces otros se someten a sus pastores únicamente y no hacen obras porque no hay que hacer nada, sino sembrar en la iglesia, ir a su congregación, dar sus diezmos y si tiene algún don, pues tiene que ser al servicio del pastor y del sistema. Si alguien se levanta y hace obras, muchas veces, y no voy a decir siempre, porque hay iglesias pentecostales pequeñitas que hacen sus obras, es acusado, ¿tú crees que te vas a salvar porque haces obra, porque vas a la cárcel, a los enfermos, a los pobres? Y es como que su propia conciencia los acusa y buscan la forma de autoengañarse para justificar que ellos no tienen que hacer nada y que debe haber algo malo en esta persona que lo está haciendo. Eso es porque quiere ser vista, o quiere ser visto, quiere que digan que él, mira qué bueno es, pero es porque sus malvadas conciencias, su malvado corazón, no permite dar lo que no tiene. Entonces tiene que de alguna manera justificar el que no hace nada. Y también, es que lo que hace una mano que no lo hace para la otra, pero es que porque su mano derecha ni su izquierda hace nada. Y todo eso yo lo he visto. Y esas son experiencias que les puedo contar. Otro punto es que aquellos en los cuales están siendo sellados hoy y entrados en el nuevo pacto, cumpliendo la promesa del Mesías. Nuevo pacto. Que consiste, como lo dice las mismas escrituras, profetizado en Jeremías 31:31, y también lo encontramos en Hebreo 8, y siempre me gusta repetir esto, porque estos son uno de los versos que son claves para entender lo que es el nuevo pacto y qué es tener las leyes en la mente y en el corazón. Y en eso consiste el nuevo pacto, escribir la ley en la mente y en el corazón. ¿Para qué? ¿Para quedarse con ella y no hacer nada? No, para hacerlas. Acción, obras. Y esto se hace a través de Yeshua viviendo en nosotros. Ya no vivo yo, Mashiach, Yeshua vive en mí. Entonces, si decidimos especialmente de los 10 mandamientos, guardar el cuarto mandamiento, el que todo el mundo, o sea, la gran mayoría del cristianismo de hoy, quebranta, rompe, ha cambiado. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar lo que Él habló y lo que Él escribió con sus dedos? Y Él dio al pueblo y luego lo pone en la mente y en el corazón a través de Yeshua. Entonces, a muchos de nosotros se nos está
escribiendo estas leyes en la mente y el corazón, de guardar este día de reposo y de tenerlo como una delicia, pero las personas se levantan en contra de nosotros porque estamos guardando el día. Entonces, dicen que uno pretende ser salvo por guardar la ley y que uno se ha desviado y que uno está en otra doctrina, se hacen enemigos tuyos y bueno, todo un tema que la mayoría de los que escuchan este mensaje conocen. Ahora, todo eso es errado y todo eso está mal. Está en contra de la misma palabra y del mismo corazón del Padre. Está mal interpretado por mentes que no han podido entender por varias razones. Le voy a mencionar 3. Primero, ignorancia. Hay gente que lo hace porque no sabe, no estudia. Segundo, orgullo, obstinados. Nadie lo saca de allí. Tercero, rebeldía, ¿verdad? Entre otras, rebeldes. No, como ellos digan. Y es parecido al orgullo y la rebeldía. Ahora, vamos a leer los textos más usados para decir que es por gracia y no por obras. No quitando, con esto que les digo, la validez de que realmente, y confirmo, la salvación es por gracia. Es por gracia. Es gracia. Y lo primero es que muchos no entienden la palabra gracia. Solamente son como papagayos que repiten. Ay, soy salvo por gracia. Ay, soy salvo por gracia. ¿Pero qué es gracia? La palabra gracia significa favor, misericordia, ¿verdad? Entonces, podríamos ir entendiendo un poquito más todos los conceptos de la gracia. Hay más, pero le estoy dando este más cerca, favor y misericordia. Y vamos a entender, Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión. Fíjense que hablé de qué, orgullo, rebeldía, ignorancia. Su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Entonces, te voy a amar de pura gracia. No te lo mereces porque eres rebelde, obstinado, orgulloso. Ahora, esto estamos leyendo en el libro de Oseas. ¿De quién habla el completo libro de Oseas? Porque hay que estudiar en contexto y no querer aplicar el libro de Oseas a otro pueblo, a una iglesia gentil o pagana. En el verso 1 dice, verso 1 del capítulo 14 de Oseas dice, vuelve, oh Israel, a Yahweh tu Elohim, porque por tu pecado has caído. Entonces, todo el capítulo habla de Israel, que también es llamado Efraín, que es lo mismo. Y si vamos al capítulo 1 de Oseas, vemos que se le llama mujer ramera a Israel, a la casa del norte, prostituta. Hijos de prostitución se han apartado de mí. Y se le da carta de divorcio y se deja. Se vuelve gentil ella y se olvida de todas sus fiestas y se olvida de todo. Y se le dice que ella no va a tener más favor, más gracia, más misericordia. Y que ya no sería más su pueblo. Y eso lo hace a través de los hijos que tiene esta mujer. Esos nombres indicaban que iba a perder la gracia, la misericordia, el favor de Elohim. Y sería llevada cautiva, esparcida, mezclada y serviría a los dioses de palo que no hablan y de piedra. Y así mismo pasó. Entonces, pero esa misericordia estaba ya prometida por una promesa que se le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Y que no importaba que él hubiese desechado, porque eso era temporal. Y dice que él lo iba a restaurar de tal punto que pareciera que nunca los había desechado. Y que era por un poco de tiempo. Y esa promesa está vigente. Él es fiel a sus promesas. Y ahí viene esa gracia inmerecida. Ahí sí es que esa gracia actúa. Inmerecida completamente. Porque él les iba a hacer de nuevo su pueblo, amándole con amor eterno y teniendo gracia, misericordia, favor hacia ellos para salvarle, y lo haría a través de Yeshua en el nuevo pacto. Por eso en el verso 10 y 11 del capítulo 1 nos dice que Judá e Israel se congregarían como pueblo otra vez, porque ahí se dividen,
se le da carta de divorcio a las tribus del norte, que se llama Israel y se llama Efraín, y queda Judá. Judá, ellos se quedaron solos, hicieron sus propias leyes, a lo que la gente le llama judaizar. No son las leyes del Padre, son las leyes, las alajá de los judíos, cosa que muchas personas hoy no entienden. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí ocurre esta división. Entonces, pero una promesa de que un día, en el mismo lugar donde le dijo, ustedes no son mi pueblo, serían pueblo, y en el mismo lugar donde le dijo, yo no voy a tener gracia de ustedes, yo tendría gracia, misericordia. Y que tendrían un solo jefe. Ese jefe es Yeshua, quien reinaría sobre ellos. Esta es la gracia. Un pueblo que se volvió gentil, pagano, que no le buscaba. Pueblo que no me buscaba, él dice, yo fui y le busqué. En oscuridad. No quedará para siempre un pueblo que andaba en oscuridad, dice la Escritura, completamente perdido. Yeshua viene a buscar lo que se había perdido. Viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel para tener gracia y salvarle. Te amaré de pura gracia. Mi ira se apartó de ti. Cumplirá las promesas. Como leímos en Oseas 14. Los amaré de pura gracia, perdonaré su rebeldía. Ahora, eso es gracia. Eso es misericordia. Y eso es favor. Recibir algo que no merecemos. Ahora tenemos esa salvación a través de la misericordia en acción, de la promesa. Ahora, ¿qué hacemos? Nada. Seguimos pecando porque ya el Mesías pagó por todo, como se enseña hoy. Si pecado, según las Escrituras, y esa es la verdadera definición del pecado, es transgresión de la ley. Si pecado es transgresión de la ley, no dice fue, es transgresión de la ley, y eso lo dice en Juan, en el Nuevo Testamento. Y nosotros no podemos practicar el pecado porque Yeshua vive en nosotros. Entonces, esos transgresores de la ley que usted ve hoy, que dicen que no hay que guardar la ley, que usted está bajo la gracia, es porque no han sido sellados bajo el nuevo pacto. Aunque ellos dicen que sí, pero es imposible que hayan sido sellados con el nuevo pacto porque no pueden hablar en contra de lo que dice la misma palabra. Y además, el mismo Espíritu de Santidad es el que te guía toda verdad y te enseña todas las cosas. No hay confusión, no hay división, hay unión, hay amor. Y Él está, pues, llevando a sus hijos bajo sus alas para luego venir y recogerlos. Entonces, no han sido sellados, lamentablemente, bajo el nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Ya lo hablamos. Poner las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para dejarlas ahí? No, para vivir por ellas. Por eso la Escritura siempre decía que el que hacía las leyes del Padre viviría por ellas, viviría. Entonces, Elohim ama el orden. Él no cambia, Él es el mismo. Estamos bajo un nuevo pacto con mejores promesas, y ese es otro tema. No es que la ley fue abolida, porque el mismo Yeshua dice, yo no vine a abolir la ley. Entonces, estas leyes tienen que ser cumplidas, porque no podemos ir por el mundo, como dicen por ahí, como chivos sin ley, haciendo lo que nos da la gana. No podemos, porque Elohim le gusta el orden, le gustan las cosas como Él la quiere. Nos regimos bajo las leyes del Padre, que son las mismas leyes de Yeshua, no son diferentes, porque Yeshua vino a hacer la voluntad del Padre. Esto no quiere decir que somos salvos ni por hacer obra, ni por guardar el Shabbat, ni por vivir una vida íntegra según la ley escrita. Y recuerden que la ley es santa y perfecta de Elohim, pero nadie se salva porque de hecho nadie puede cumplir la ley completa. Entonces, la salvación no es por guardar la ley. La salvación no es por hacer obras. Hay gente que puede hacer el Shabbat más lindo, las fiestas, todo a la perfección, porque hay muchos hoy también que creen que es así que se van a salvar. Entonces, la salvación sigue siendo por gracia, pero pocos entienden esto. Si lo entendieran, vivieran una vida muy diferente, accionando en amor,
más que en querer ser justificados por cualquier otra cosa. Y los demás no acusarían a aquellos que obran en amor, en justicia, guardan los mandamientos y quieren vivir una vida que agrade al Creador. Pongamos claro, sin su gracia, sin su favor, sin esta misericordia, nunca alcanzaríamos la salvación. Pero tan pronto tenemos la salvación, somos obedientes a Él para poder santificarnos y llegar a ser glorificados, porque sin santidad nadie le verá. Juan 17 dice, Yeshua al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra, tu ley es la verdad. Entonces somos santificados, purificados, limpiados a través de practicar la verdad. Tenemos que vivir por ella para podernos santificar y entrar en su reino. No podemos ser repetidores de boca de la ley, no. Hay personas que pueden hablar muy lindo de la ley, pero no vivir la ley, no la viven la vida. Tenemos que vivir una vida que agrada al Padre para santificarnos. Porque no son, la Escritura dice que no son los oidores de la ley, los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién te justifica? Yeshua. ¿Cuándo? Cuando crees y accionas, porque tu acción es el reflejo de lo que tú has creído. No es solo creer, yo creo, yo acepté. No, porque los demonios creen y tienen más temor porque tiemblan, ¿saben? La fe sin obras es muerta. Y las vestiduras blancas, dice el Apocalipsis de los santos, son las obras justas que ellos hacen. Entonces el amor es una acción. Si amas, guardas los mandamientos. No puedes amar a Elohim que no ves, sino amas a tu prójimo al cual tú ves. Y el amor, que es una acción, hacerle un bien al prójimo, al que necesita, al que tiene hambre, al que está enfermo. Amar a tus enemigos, hacerle un bien, orar por ellos. ¿Cuántas cosas están escritas en su palabra que tenemos que vivir por ella? Porque toda la Escritura es inspirada por Él. Y todo es útil. Y por ella es que tenemos que vivir e instruirnos en la verdad sin dejar nada. Entonces, hay muchos versos que se usan hoy para decir que ya no hay que cumplir los mandamientos. Ni el día de reposo, ni hacer obras. Todos ellos, si lo lees fuera de contexto y con lentes griegos romanos, o sea, según como hemos sido enseñados, ¿verdad? Es greco-romano, así es. Toda la Escritura, incluso la palabra Cristo es griega. Y hay muchas palabras en las Escrituras que son griegas. Entonces, los griegos, ¿verdad? Y todo este concepto de los romanos, pues ha influido mucho en nosotros y también en la parte que es las Escrituras, en las traducciones, en las enseñanzas. Pero si nosotros nos vamos al hebreo y miramos y buscamos las palabras, indagamos, escudriñamos, vamos a entender mejor las cosas. Entonces, si lo leemos y lo entendemos como se nos explica hoy, te dicen que todo es gracia, que ya la ley no es. Y esos versos, si uno lo lee, tú dices, wow, aquí está, hay gente que te quieren y te defienden, no, que no hay que hacer la ley. Y te mandan 20 versos y tú lo lees y tú quedas convencido. Pero si usted toma cada verso de eso y usted lo escudriña y lo busca y lo estudia, usted se va a dar cuenta que habla totalmente de otra cosa. Entonces, yo pudiera ir verso por verso y explicarle cada uno de ellos, pero eso sería larguísimo. Pero si el que escuchó este tema en un principio, ¿verdad? Como lo expliqué, qué es la gracia y cómo actúa, qué es, y no lo entendió, tampoco entendería el resto. Estaría yo explicando lo mismo sin resultado alguno. Si lo primero que dije, lo que es la gracia, la misericordia y el favor, como un pueblo que no era su pueblo, a un pueblo que fue desechado, que no fue para siempre, que lo amaré de pura gracia. Si no entendió eso, entonces está cerrado
en la misma obstinación, orgullo, religión que se le ha enseñado y de ahí no quiere salir. Tiene que venir el Espíritu Santo y hasta que ese Espíritu Santo no escriba esas leyes en la mente y en el corazón bajo el nuevo pacto, no hay forma de que yo le pueda convencer, porque yo no puedo convencer a nadie, por más que le lea las escrituras, enseñándole las escrituras. ¿Cuántas personas yo he tratado? Él no ha podido. No funciona así. Así que no se vuelva, si usted está tratando de explicarle algo, lo que es la ley y la gracia, no se vuelva loco o loca, no. Déjelo así. Usted trata de explicarle ahí lo que usted pueda. El Espíritu Santo es el que tiene que hacer esa obra en el corazón. Es el Espíritu de Santidad quien quita ese velo para que pueda ver. Y un corazón humilde lo va a entender. Pero hay gente que creen que tiene un corazón humilde, pero tiene un corazón durísimo, que no le entra nada. De toda forma, déjame explicarle por lo menos 2 de los versos más usados. Efesios 2, versos 8 y 9. Salvo por gracia. Dice el tema de la Reina Valera. Dice, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya, perfecto, ahí quedó. Usted le manda eso a alguien y dice, wow, pero es verdad. Ahí está diciendo que no hay que hacer nada, porque yo no me voy a salvar por obra. Y vuelvo y repito, en ningún momento yo he dicho que nos salvamos por obra. Repito de nuevo, es por gracia. Ahora, mire lo que dice el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces, ahí, muchos predican este pedacito nada más. Ay, por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. Y ahí se quedó. Pero el 10 no lo leen. Por eso le digo que hay que estudiar en contexto completo, desde el principio completo. Porque hemos sido hechos para buenas obras. Porque a través de esas buenas obras nos vamos a ir purificando y limpiando. Y Él las preparó para que tú andes en ella. No te lleve del que dice que no tienes nada que hacer. Él te dio dones, Él te dio talentos y Él quiere que tú hagas obra para a través de esas obras Él ir purificándote, limpiándote, santificándote. Por eso las vestiduras de los santos son las obras justas, en justicia. ¿Y qué es justicia? La verdad, su instrucción, la Torah, la ley es justicia. Entonces, otro verso bien usado es Gálatas 2. Aquí hay todo un tema de que Pedro estaba judaizando. El punto es que, ¿qué es judaizar? Porque muchas personas no entienden. Y eso es practicar las leyes judías. Y no habla aquí de las leyes de Elohim. Las leyes de Él. Está hablando de que los judíos tienen sus leyes. Y practicar sus leyes, que son leyes y mandamientos de hombre, eso es judaizar. Ejemplo, lavarse las manos antes de comer. No es que lavarse de las manos es malo, sino que ellos piensan que lavarse de las manos antes de comer los purifica y si no se lavan las manos, dice la Biblia, prefieren no comer. Por eso Yeshua le dice que no es lo que entra, sino lo que sale. Pero eso no quiere decir que la ley es abolida. Está hablándole de las leyes que ellos habían puesto para ellos creer que a través de estas leyes se hacían santos. Y de eso podemos citar muchas más. Pero el problema grave es que la mayoría de los cristianos, y se lo digo porque yo estuve ahí, nunca habíamos escuchado esto, ni lo conocemos. Entonces, ¿cómo usted cree que le va a hacer entender lo que es judaizar? Entonces, ¿qué creen que es judaizar? Ay, tú estás haciendo el Shabbat, el día de reposo, tú estás judaizando. No, porque el guardar el día de reposo es una ley de Elohim. Las fiestas son de Él. Esas son sus leyes, no la ley de los judíos. Los judíos no tienen leyes. ¿Quiénes son los judíos para poner leyes en las escrituras? No, las leyes las pone el Padre, no los judíos. Entonces, los judíos hacen sus propias leyes y si usted practica estas leyes que no están en las escrituras, aunque muchas de ellas pueden ser buenas y no hacer daño, pero quererse justificar por guardar estas leyes es lo que es incorrecto. Entonces, porque ni siquiera
también la mayoría de los cristianos de hoy saben lo que Judá, los judíos, no es Israel completo. Israel y Judá se dividieron y muchos desconocen esto también. Y todo Judá es israelita, todo judío es israelita. Pero no todo israelita es judío porque hay más tribus. Ejemplo de hoy, todo puertorriqueño es americano, pero no todo americano es puertorriqueño. Entonces, para poder entender todo esto es profundo, tienen que entender que los judíos tienen sus leyes, Talmud, Alajá y unas cuantas más, ¿verdad? Tienen que entender las divisiones del reino en el tiempo de Salomón. Y esos son temas largos que hay que escudriñar. Entonces, si la primera parte de este tema, de explicar la gracia, no la pudieron entender, mucho menos entenderían si yo le explicara verso tras verso. Porque solamente en este capítulo 2 de Gálatas tendríamos que durar horas aquí, yendo aquí, buscando, explicándole cada ley. O sea, yéndonos a muchos otros versos, porque las escrituras, para poder entender, hay que irla explicando con las mismas escrituras. Entonces, nadie puede salvarse por judaizar, mucho menos. Y eso sería desechar la gracia de Elohim, su misericordia inmerecida. ¿Para qué hizo el sacrificio entonces? Porque entonces, si practicamos la ley, si por practicar las leyes se salvara el hombre, el sacrificio de Yeshua fue en vano. Y por eso es que el tema de este capítulo 2, en el verso 21, terminó así. No desecho la gracia de Elohim, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Yeshua. Evidentemente, porque nadie se salva, ni por practicar la ley judía, ni tampoco por hacer la ley del Eterno. Somos salvos por gracia porque ninguno nos merecemos la salvación. Fuimos un pueblo que fuimos desechados. ¿Pero desecha Él para siempre? No. Recogido por misericordia. Está fácil entender. Hay que tener un corazón para decir, Padre, gracias. ¿Sabes qué? Enséñame lo que tú quieras. Yo quiero obedecer a lo que tú me digas, pero yo lo quiero hacer con un corazón sincero. Yo quiero enamorarme de ti, hacerlo por amor, en vez de estar buscando todas las excusas y todas las enseñanzas que le dio su pastor o su maestro. No, yo leí en tal libro, yo leí, me explicaron, y mira todos los versos que me mandó fulano. Viaje de versos, sí, pero no entienden que en Israel no entienden la división de los reinos, no entienden lo que es la ley judía, no entienden todas estas cosas que tendrían que comprenderlas para poder entender lo que es la ley, lo que es salvo por gracia. No entienden. Entonces, en el verso 16 dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe en Yeshua. Entonces, ¿qué es fe? Emuná es vivir la verdad, la palabra. Y ese tema de la fe es otro, porque la gente, todo el mundo habla de la fe como algo, no sé. Ay, yo tengo fe de conseguirme el hombre de mis sueños. O sea, ¿de veras eso es fe? No, la fe que salva es vivir la palabra, perseverar, obrar en justicia hasta el final. Y que el que persevera, que no nos falte la fe, creer a las promesas, todo lo que es su palabra, esa es la fe. Entonces, usted tiene fe, usted cree, ¿y qué hace? Porque el hacer sin creer no salva, tampoco. Entonces tiene que creer, tiene que aceptar, tiene que creer en el corazón, vivir la fe, estar dispuesto a convertirse a Él, cambiar para Él, vivir la palabra. Que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad, que le dé la explicación de todas las cosas que usted debe hacer. Que sea el Espíritu Santo que le guíe y le diga, seguir al buen pastor. Yeshua es el pastor. Él es nuestro roé. Él es nuestra cabeza. Entonces, estos temas pocos lo entienden. Parecen sencillos, ¿verdad? Pero no son sencillos, son bien complicaditos. Somos salvos por gracia, por favor, por misericordia. Su promesa es la que actúa. Pero una vez salvos, vivimos para Él en sus leyes para santificarnos y alcanzar una purificación que es necesaria para entrar en su reino y vivir una vida piadosa
es obrar en justicia. Amén. Amados, espero que lo hayan entendido, que quizás este tema se lo puedan enviar a alguien que cree que nosotros guardamos el día de reposo porque creemos que nos podemos salvar por eso. No, somos salvos por gracia y somos agradecidos. Somos tan agradecidos de esa salvación que estamos decididos a hacer lo que Él nos pida. Y queremos agradarlo en todo. ¿Cómo? Si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Que el Eterno Elohim me los bendiga. Shalom.